Oye, habíamos estado discutiendo aquí, yo tuve que separar las mesas, ¿no? Se la perdieron, ¿no? No lo pudimos transmitir por televisión porque evidentemente este espacio Radio Polar no fomenta la violencia, sino que todo lo contrario, la concordia y la discusión civilizada. Habíamos quedado, hasta se están arreglando la corbata acá, Hernán. Y yo estoy peinando. Eduardo se está peinando ahí. Oye, pero no, estuvo interesante. Evidentemente que acá hay posturas contradictorias porque las ideologías priman, ¿eh? Sin embargo, está el espacio y el ambiente para poder discutir. Oye, pero nos habíamos quedado al margen de esta cuestión de la manifestación, de la violencia, la no violencia, de la ley de antiencapuchados. Nos quedó el temita pendiente de qué es lo que tiene que hacer el gobierno para sacar a la gente de la calle, pues. Partamos por nada, porque es que quiero para darle más espacio quedó a como perdón la expresión que a mí me gusta mucho, un cogollito de los una cosita. Lo que pasa es que cuando se habla un retazo, una reminiscencia, cierto, cuando se habla y que creo que nadie puede estar en desacuerdo de las colusiones, cierto, pero por ejemplo yo recuerdo el gobierno de Ricardo Lagos, los famosos sobresueldos, cuando el presidente Lagos aparte al ministro le regalaron un sobre, cierto, totalmente ilegal. Y después, impuesto interno, ¿qué hace? Lo declara que están exentos de impuestos eso dinero. Si nosotros recibiéramos un sueldo, ¿cierto? Y no pagáramos impuestos, estaríamos... Sí, pero la pregunta ahí, ¿y qué pasó con la constructora Belfi, que fue la que propuso las coimas? Bueno, es que ese es el punto. Es que ahí va el punto. Cuando se habla de colusiones y cuando se habla de buenas prácticas, estamos hablando de prácticas también de los políticos. A eso iba yo. Aquí hay un maridaje, ¿cierto? Una cosa incestuosa entre ciertos políticos o muchos políticos y ciertos empresarios, porque no todo el empresario, porque el empresario chico va a ser muy difícil, ¿cierto? O sea, no tiene para hacerlo, ¿cierto? Entonces, por eso que cuando se habla y se apunta el dedo con algunos, también hay que apuntarse el dedo a veces uno mismo. Yo no digo por Eduardo, estoy diciendo a los políticos, ¿cierto? A los políticos. Respecto de las pensiones, no olvidemos que la propuesta de Michelle Bachelet era una AFP estatal. O sea, no era eliminar la AFP, era una AFP estatal. No había agua en la piscina para... Sí, había porque no se olviden. No había agua en la piscina para una cuestión mucho más entre el 14 osada. O sea, para eso había. Entre el 14 y el 18, entre el 14 y el 18 usted tenía mayoría y tenían quórum calificado, lo tenía. Había claridad que había que romper con el sistema, pero no había agua en la piscina para romperlo. Pero sí, a lo mejor para eso, y finalmente no se pudo. Había agua en la piscina porque... Y finalmente no se pudo porque tu partido se opuso. Yo te voy a revisar. No, porque usted tenía mayoría absoluta. Bueno. Pero si este quórum es de... mayoría simple. 3/5. No. Para el tema de la AFP. Pero para que la gente en la casa entienda y el mensaje que quiere dar Hernán. Efectivamente la propuesta de Bachelet tenía una AFP estatal, pero no era como una alternativa de competencia a las demás AFP, era para administrar la cotización adicional que se iba a implementar. Pero ese es el punto, digamos, es quórum calificado, que significa mayoría absoluta de senadores y diputados en ejercicio. Pero la propuesta fue rechazada. No se terminó de tramitar. Bueno, pero tenía la concertación, la mayoría tenía mayoría absoluta, y además, suficiente para legislar. Y además amenazaron, acuérdate, de pasar al Tribunal Constitucional. Y no fueron porque no la aprobaron. ¿Listo? Ese es el punto. Hernán, para que cierre la idea, no te distraigas. Sí, lo que pasa es que para que la gente también tenga la claridad de eso, digamos, o por lo menos ese es mi mensaje, digamos. Mira, pero no quiero dejar pasar eso porque tú acabas de igualar como que la mayoría de los políticos, dijiste tú, son corruptos y han aceptado. Yo la verdad es que no me atrevería a ser tan osado en eso. Yo creo que la mayoría de los políticos de derecha, porque ellos probaron la ley de pesca, Soquimich, Penta, etcétera. Si los que pasaron a los tribunales permanentemente en el gobierno anterior fueron los de derecha. Bueno, sí. Pero también de izquierda, sí, también hay. Todos los hombres tienen la posibilidad de ser comprados por el dinero, hay cosas como esas. Pero no vas a comparar tú todo lo que ocurrió con el empresariado que se apropió de las empresas del Estado en la época de la dictadura, todo lo que ocurrió después, con todo lo que pero todavía seguimos discutiendo aquí de cuestiones, una disputa entre ustedes dos, y ninguno de los dos me ha dicho cómo sacamos a la gente de la calle. Eduardo, dando cuenta de lo que la gente está pidiendo. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? En primer lugar, que se resuelva el problema de verdad, ¿no es cierto?, de las pensiones. No solamente las pensiones básicas solidarias que se la van a entregar a un viejito, una pobre anciana que va a cumplir 80 años, recién, cuando todos sabemos que de 12 personas solamente una alcanza a llegar a los 80 años. Por lo tanto, es una propuesta miserable. Y después un 30% para los que tienen entre 65, ¿no es cierto?, y 80 años. Eso es nada comparado con la posibilidad que tiene el Estado chino de decir
cómo solucionamos el problema de las pensiones de los que se están jubilando hoy día, la clase media. ¿Tu apuesta entonces a atacar pensiones? Atacar pensiones, pero no solamente los más vulnerables, que ya... El sistema integral. El sistema completo. ¿Con AFP o sin AFP? Yo no estoy partidario de la AFP tal como está el modelo hoy día. Hay propuestas alternativas. UTOF es uno de los que ha propuesto, que es miembro del Partido Socialista, una propuesta alternativa que es una mixtura. Atacando eso, el tema de la salud. Si todos sabemos que el 80% de la gente está hoy día en FONASA, y FONASA tiene serios problemas para atender, es cuestión de ver la realidad de los hospitales públicos en Chile. El tema de la educación, la presidenta Bachelet había planteado la educación gratuita universal y de calidad para todos, y se logró solamente un avance ya, no tengo los siguientes temas entonces: pensiones, sí. Salud, educación. Esos son los temas que tú dices. ¿Y, sí. ¿Y ley anti-encapuchado? No, absolutamente ya. No estoy de acuerdo. Hernán, tus prioridades, ¿qué es lo que el gobierno debiese hacer o legislar o arreglar en este espacio que queda, digamos, para sacar a la gente de la calle? Bueno, lo que uno escucha, yo lo voy a decir directamente, no en la calle, con la gente que uno conversa y que no va a la calle, que es la gente que está más tranquila, más calmada, ¿cierto? Y uno puede conversar, y que no digo que sea partidario del gobierno de Piñera, digo que conversa tranquilamente, ¿cierto? Efectivamente el tema pensiones, porque es claro que hay que arreglarlo, ¿cierto? Una persona no puede pensionarse con 180, 110, efectivamente es muy complejo, y eso te crea malestar, demasiado de malestar social. Eso creo que ahí hay que... Pero también es justo decir esto, es evidentemente una solución de 40 días difícil hacerla, digamos, porque ni siquiera el gobierno anterior se pudo solucionar este tema, difícilmente pedirle, ¿cierto? Lo que sí es cierto que uno le pediría una especie de agenda, de un calendario, que eso sería más razonable, ¿sabes? Mire, de aquí a tanto tiempo... De aquí a 2 años puede ser, no tiene por qué ser mañana. Porque no ser mañana, de aquí a 2 años podemos hacer esto y vamos a hacer... Creo que sería eso para que descomprima, digamos, pedirla ahora solucionar ahora es difícil. El tema de remuneraciones, se está trabajando en eso, ¿cierto? Se hizo un anuncio, se va a subir a 301.000 pesos líquidos, ¿cierto? Porque la propuesta era 350 imponible, claro. ¿Cierto? Hay una sutileza ahí, pero al final es un poquito más de plata en realidad. Claro, ¿cierto? Lo que también es un avance, porque el gobierno, el Estado en realidad se va a poner con el diferencial. Saldo, el diferencial que no es imponible tampoco, digamos, el diferencial no es imponible, ¿cierto? Lo que también genera... El tema de educación, yo diría que... las prioridades para ti, no tiene por qué ser la misma de la educación, la verdad que no es que no sea una prioridad, sino que hoy día la cobertura en general es buena. Yo creo que nadie podría decir lo contrario. La cobertura es buena. Se ha avanzado en la educación gratuita hasta cuarto medio, digamos, toda la enseñanza secundaria gratuita. Y universitaria también. O sea, creo que por ahí uno está... Yo volvería al sistema de subvencionado, digamos. Yo volvería al colegio y a un lucro de educación bastante fiscalizado, digamos, que es lo que se dejó de hacer. Pero eso la gente en la calle no lo está viendo. Es que tú me dijiste mi prioridad, por eso. Sí. Por eso. ¿Tú crees que con eso la gente sale en la calle? Volviendo con el lucro de educación. El tema de las pensiones, perdón, usted tiene razón. El tema de educación, el tema de la salud, efectivamente es un tema muy, muy sensible, ¿cierto? El tema de salud y medicamento, que van obviamente de la mano. Ahora, habiendo coincidencia en las cosas que plantean ustedes, ¿por qué la clase política tiene un acuerdo tan magro que simplemente se puso de acuerdo en una constitución política a largo plazo que todavía está ahí tambaleándose, pero no hay proyectos puntuales para, entendiendo además que no es para mañana? Así es. Porque todo el mundo tiene claro que el sistema pensionado ha funcionado más 40 años, no lo vamos a arreglar en 40 días. Pero dicho eso, ¿por qué no hay entonces más generosidad, más audacia, más inteligencia, más acuerdo, más, no sé, pues inclusive hasta más astucia política para decir, oye, estas son las 3 o 4 cosas? Porque además lo mismo que ustedes me dijeron es lo que salió en una encuesta medida por Plaza Ciudadana, creo que fue. Sí, está buscando acá. Sí, y son exactamente las mismas, y de hecho el 51%, o sea, por lejos era el tema pensiones que tenía el primer lugar. Entonces, ¿por qué no tenemos entonces un trabajo consistente en atacar eso? Y otra pregunta, ¿cuál es el rol que está haciendo, no sé, los partidos políticos o grupos de pensamiento para entregar propuestas? Porque yo he visto propuestas de universidades, por ejemplo, respecto a cómo tendría que ser un nuevo sistema de pensiones o la regulación de bandas de precios. Es que al menos en esos dos temas, educación y salud, a pesar de que puede haber coincidencia, que son los problemas que hay que solucionar, las formas de solucionar son distintas, porque... Sabemos el problema, pero no la solución. Sí, porque la derecha, más conservadora, pretende seguir con un modelo donde la salud y la educación ojalá estén en manos privadas. Y acaba de decirlo Hernán. La salud subvencionada, o sea, el habla de la educación. Los ciudadanos les subvencionamos a los privados para que hagan su negocio y lucren, porque en realidad en el mundo desarrollado de la OCDE,
la educación no está conceptualizada como una educación de carácter lucrativa en general desde el Estado. Hay empresas privadas que pueden perfectamente tener universidad y tener escuelas y hacer con su dinero lo que quiera, pero acá estamos hablando del dinero público. Y el concepto contrario es que el dinero público debe dedicarse integralmente a la educación pública y a la salud pública. Y ahí no hay acuerdo, sí, obviamente. Oye, y Hernán, mira, porque pensando en el fondo que los postulados de Milton Friedman, ¿cierto?, seguidor de la escuela de Auschwitz, al final, cuando él se le ocurre esta idea del neoliberalismo que le llaman monetarismo, él lo dice como una antítesis finalmente al sistema de bienestar, o inclusive también al sistema keynesiano. Y dice que el Estado está gastando mucha plata en esas cuestiones y que por lo tanto es ineficiente y que hay que dejar que el libre mercado funcione, reducir el Estado, qué sé yo. Pero eso también, ese modelo se plantea cuando también el modelo keynesiano ya lleva 40 años. Hoy día también ya lleva 40 años el modelo neoliberal y quizá un poquito más en algunos países, y está haciendo agua en algunos lados. De hecho, en Chile ha sido el reclamo. Entonces, ¿no es también hora de plantearse un nuevo paradigma y decir de que hay ciertos postulados de Keynes que están correctos, hay otros de Milton Friedman que están correctos, pero no todos los postulados de los dos están absolutamente correctos, y pensar en una nueva realidad? Es que yo parto de la base que el sistema no está haciendo agua, por eso. ¿Tú partes que el sistema está? Sí, no está haciendo agua, digamos. Insisto, no una opinión mía, sino que con gente incluso que ni siquiera votó por este gobierno, digamos, que te dicen, hacemos unos cambios por aquí y por allá, y me lo dicen. Y esta cosa funciona mejor, digamos, sobre todo en el caso de repartir mejor. O sea, si esto, incluso más una cosa, mucha gente es repetitivo, te dicen, si se repartiera mejor, dejamos todo igual, pero se reparta mejor. A mí no importa que la empresa gane millones y miles de millones de pesos. Y cuando dice repartir mejor, ¿a qué se refiere el repartir mejor? ¿Cómo se logra eso, repartir mejor? Bueno, yo creo que son conversaciones general de cierto, no tan, pero yo me refiero que efectivamente, por ejemplo, el tema de salud, cierto, que si se va a repartir mejor, que pueda tener una mejor provisión de salud, sea porque tampoco te lo dicen, sea o pública o sea estatal, digamos, o sea pública o sea estatal, una educación, o sea pública o sea estatal, digamos, o sea un día estaba leyendo, no me acuerdo en qué país europeo, ¿cierto? Crecientemente, en un país, digamos, se está dando voucher incluso a los colegios para que la gente vaya, ¿cierto? Pero con la obligación de ese colegio, ¿cierto?, que recibe fondos del Estado, pero que no discrimine a los alumnos. O sea, puede entrar cualquier alumno y el Estado le pasa directamente el dinero, un tipo de subvención, digamos, subvención. Pero aquí una de las cosas que se eliminó justamente la discriminación, porque lo que se decía es que el establecimiento educacional elegía a la familia. Por supuesto. Yo creo que estaba bien, digamos, sí, estaba correcto, digamos, ¿cierto? Pero ahí de sacar al lucro, digamos, de educación no me parece. Pero faltaba ese componente, digamos, de igualdad. Y dicen que el tema de salud que es muy importante para ellos, el tema también y volvemos a lo mismo, el tema de pensiones, digamos, o sea, me da lo mismo que gane, pero si hay mejores sueldos, no importa, da lo mismo que cuánto gane el otro. Pero vuelvo a la pregunta. Pero Cristian, fíjate, estamos hablando de cómo funcionaría mejor el sistema, partiendo de la base, ¿no es cierto?, que tenemos una óptica distinta de que si un sistema capitalista puede funcionar bien si no hay competencia, porque la teoría smithsoniana de origen es que habiendo competencia agresiva, los precios van a ser asequibles para la gente, se va a mejorar la renta de las personas, etcétera, etcétera. Pero en Chile, un país pequeño, la verdad es que uno puede con absoluta seguridad decir que no hay competencia en la mayoría de los rubros. Hay 2 o 3 grandes cadenas de retail, hay 2 o 3 grandes farmacias, hay 2 o 3 grandes navieras, hay 2 o 3, en Magallanes hay 2 o 3 grandes constructoras, y es una hecho de la causa que en general se coluden. Sí, de hecho la competencia es para la instalación, pero claro, no después para la prestación. Entonces, yo creo que para que funcione ese modelo que le gusta tanto a Hernán capitalista, tiene que ser más punitivo. Es decir, la persona que se sale, ¿no es cierto?, de las reglas del juego, de competencia, tiene que ir a la cárcel. Y ahí donde la gente siente que no hay justicia, porque como dices tú, se criminaliza la protesta, pero no hay ninguna ley punitiva para los que se coluden. Entonces, y si no hay competencia, el Estado tiene que regular, pues no hay otra forma. Ahora, el Código Penal, nuestro Código Penal, ¿tiene sanciones efectivas para los delitos de cuello y corbata? Porque el fraude está, por ejemplo, tipificado.
El lavado de activos también está tipificado. Bueno, el narcotráfico igual está tipificado. Pero otros tipos de delitos económicos, como por ejemplo, no sé, por estafas, por ejemplo. La estafa, ¿cierto? Apropiación indebida. La apropiación indebida de fondos, ¿cierto? O de repente cuando el accionista mayoritario se aprovecha de los minoritarios, ¿cierto? Para pasar las pérdidas. Que también una forma de estafa y de fraude. O el uso de información privilegiada. Eso se legisló, ¿cierto? La administración del leal, ¿cierto? Que no estaba en Chile, que hace ya 2 años. ¿Qué pasó con el caso de información privilegiada? Entonces, bueno, en un sistema libre, digamos, una de las mayores sanciones es justamente las colusiones, porque va al corazón y a la esencia misma de un sistema libre. Sí, porque rompe la confianza. Porque rompe la confianza, digamos. Y yo creo que habrá gente que no está de acuerdo, pero creo que es transversal, ¿cierto? En todo esto, la derecha, todo lo malo de la película, y que efectivamente debe haber altas sanciones, ¿cierto? Y mucha gente lo estaba pidiendo desde ya, digamos, hace tiempo estaba pidiendo estos temas, porque efectivamente, recuerdo toda la razón, si tú pones altas sanciones con cárceles efectivas, ¿cierto? Pues a la medida que tú pongas más altas penas, ¿cierto? A la medida que sea la más alta pena, la pena más baja, aparte de que sea muy alta, ¿cierto? Es contradictorio, las atenuantes, aunque sean varias atenuantes, igual va a tener pena efectiva de cárcel. ¿Y cuando no hay competencia? Porque no hay, en el mercado no da para... Bueno, no, por supuesto, es lo que está hecho, digamos, si el sistema contempla esa situación, digamos, si lo contempla, y si efectivamente, y si el monopolio o lo que sea, ¿cierto?, está abusando también tiene que intervenir. Pero esas figuras no están en el Código Penal, en nuestro Código Penal. ¿Cuál? La que tú señalabas, por ejemplo, del delito, porque está solamente la administración del leal. Claro. Pero la colusión misma, el fraude o la estafa, digamos, bueno, fraude y la estafa están, claro. pero todas estas quejas que la gente ha señalado, por ejemplo, la colusión del Confort. ¿Por qué los ejecutivos que se coludieron? ¿O por qué hay normas, sí. ¿Y por qué no se fueron detenidos? Hay normas. ¿Por qué no están presos? Porque las penas primero no son tan altas y después viene la famosa atenuante, digamos. Ya, o sea empiezan a bajar y... O sea, para eso, para dejarlo claro, habiendo sanción, claro, no es tan grave como la sanción de robarse una gallina. Por ejemplo. Como por ejemplo. Entonces, en la medida que tú subas... Como las que pretenden ahora con el tema de los encapuchados, que son por eso, 5 años. Va a ser más grave encapucharse que robarse $1.000 millones. Bueno, yo creo que es grave encapucharse, pero creo que es mucho más grave, estoy de acuerdo en eso, ¿cierto? Que efectivamente defrauden a cientos y miles de personas. Pero hoy día no es grave, penalmente hablando. No es grave coludirse. Pero ojo, por eso, pues, y por eso que no olvidemos que esto no es un problema del sistema, es un problema de ¿qué tiene que legislar en esto? El poder legislativo, que en 30 años no lo ha hecho. Estoy de acuerdo, por eso a lo que quiero llegar. Hay ausencia de norma, entonces va suficientemente clara, suficientemente punitiva para elevar la gradualidad, ¿cierto?, de las sanciones, de manera que el que se colude parta con la menor pena muy allá arriba, claro, para que las atenuantes no la hagan caer demasiado abajo, claro, y para que eso signifique tener una pena efectiva. Y no debía ser sido esa la prioridad, que una de las cuestiones que está viendo la gente en la calle, en lugar de haber legislado o tirado esta ley anti-encapuchados, yo diría que o un paquete que contemple las dos normas. Yo diría antes que eso, y lo que hemos hablado acá, es que los políticos empezaron con la Constitución. Empezaron la primera prioridad para ellos. Pero ese no fue el Ejecutivo, ese fue el Parlamento. Por eso sí, que es peor todavía. Bueno, pero el Ejecutivo. Junto con el Ejecutivo, porque fue un acuerdo, ¿cierto?, que se acordó entre Ejecutivo y Congreso, y especialmente oposición, digamos, porque sin el concurso de uno de los dos, este acuerdo no se hubiese alcanzado. Ya, pero en presencia de eso tampoco es lo que resuelve la cosa que la gente está gritando en la calle, porque aquí me dijeron pensiones, sueldos, medicamentos, salud, educación, por ahí también dijeron, y finalmente no hay ningún proyecto de ley, ni siquiera una agenda contemplar estas cuestiones, y a lo más hemos visto al ministro Briones con cuestiones bastante, bien comunicadas, pero que todavía siguen enfocadas a una cuestión que yo creo que hoy día pasó a segundo plano, que es el crecimiento económico. Él está apuntando al crecimiento económico cuando lo primero que se requiere es la paz social para que después venga el crecimiento económico. Es que lo que pasa es que cuando tú tienes niveles de cesantía muy altos, tampoco tienes paz social. Tampoco tienes paz social. Pero la cesantía, fíjate que es un fenómeno que ya venía creciendo desde el inicio del gobierno de Piñera. Nosotros, el gobierno anterior tuvo 6.3, 6.4, y con Piñera tuvimos antes de la crisis 7.1, 7.2 sin ninguna dificultad. Es decir, el desempleo ya venía siendo agua del sistema. O sea, y el crecimiento también, mermando paulatinamente. Yo alguna vez leído un fenómeno que es extraño, digamos, porque habiendo crecimiento, ¿cierto?, el empleo no se comportaba de la misma manera que el crecimiento, digamos. O sea, hay una resistencia al empleo que era como extraña, digamos. Algunos
pero que no es un factor determinante, pero hablaban de los inmigrantes, ¿cierto? Más fuerza laboral, ¿cierto? Mismos puestos de trabajo, más fuerza laboral, pero que se hizo un estudio también que no era relevante, pero que incidía. No es relevante, pero incidía. Los libros dicen que la migración aumenta la frontera de producción y por lo tanto el PIB tendencial crece. Claro, por eso digo, pero hay efectivamente hay, pero era una contradicción, digamos, que habiendo más crecimiento que los gobiernos anteriores, sin embargo el empleo, por algún motivo, no se resistía. Porque no chorreaba, pues, porque no chorreaba nomás, pues. Oye, bueno, ha estado entretenido el programa, pero aquí pura pelea, nadie se puso de acuerdo. Al final no me tiraron ninguna solución para cómo sacamos a la gente de la calle, más allá de decir que pensaban estas cosas. Y el otro ¿cómo que ninguna solución? Las mismas cosas, pero estamos totalmente de acuerdo en la forma de implementar. Don Cristian, ¿cómo que ninguna solución? Yo le dije a usted, háganse cargo de las pensiones, pero de verdad, no, estoy de acuerdo. De la salud y la educación de verdad. Estoy de acuerdo. Pero programa para desarrollarse más en profundidad, bueno, en la casa quedan ustedes ahí con la discusión. Yo agradezco la presencia de los panelistas, créame que cuando termine aquí la pantalla vamos a tener que volver a separarlos, van a quedar otra chascón y con la corbata corrida. Pueden encontrar a mí en la clínica, Eduardo en el hospital, perdón, y a Eduardo en la clínica. Exacto, claro, cada uno un sistema público distinto, claro, según si están en FONASA o ISAPRE. Yo iría a la clínica. Bueno, pauta semanal, agradecemos la sintonía de nuestros auditores, no se olviden, el programa se transmite los días viernes, se repite sábado y domingo de 15 a 16 horas por las pantallas y por la señal de Radio Polar, nos pueden seguir a través de Facebook Live y por las diversas redes sociales. Hasta luego. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Hernán Ferreira, Eduardo Manzanares, Cristian García y Juan Francisco Miranda. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.